Para estas 6 personas, su necesidad de tener razón y controlar a los demás se convirtió en una obsesión que consumió sus vidas, desde cruzadas antivacunas hasta esquemas de aceites esenciales. Estas son las historias de Karens cuyas confrontaciones finales terminaron de maneras que nadie podría haber predicho. Era el 15 de abril de 2014 y el sol de la mañana proyectaba largas sombras en el estacionamiento del Hospital de Niños en Phoenix, Arizona, mientras docenas de manifestantes se reunían con sus carteles hechos a mano y megáfonos. La instalación médica de 200 camas se había convertido en el epicentro de un creciente movimiento antivacunas, con manifestantes bloqueando las aceras y acosando a las familias que buscaban atención médica para sus hijos. El olor del asfalto caliente se mezclaba con los gases de escape de los coches en marcha, mientras los padres intentaban navegar alrededor de la multitud cada vez más agresiva. Cheryl Brennan ajustó su cartel de las vacunas matan mientras observaba a sus seguidores desde su posición cerca de la entrada de emergencia. A los 43 años, la asistente administrativa se había transformado de una tranquila trabajadora de oficina en la autoproclamada líder del grupo antivacunas más vocal de Arizona, después de pasar incontables horas leyendo teorías de conspiración en sitios web oscuros. Su conversión había comenzado 2 años antes cuando su hija menor desarrolló fiebre después de las inmunizaciones de rutina, un evento que Cheryl se convenció era evidencia de una conspiración médica masiva. Las protestas semanales de Cheryl habían crecido de un puñado de padres preocupados a casi 50 seguidores dedicados que escuchaban cada una de sus palabras sobre los peligros de las vacunas infantiles. Había convencido a docenas de familias de evitar inmunizar a sus hijos, lo que llevó a 3 brotes separados de sarampión en escuelas locales que obligaron a cierres temporales. Sus propios 3 hijos habían sido expulsados de su escuela primaria después de que ella se negara a proporcionar los registros de inmunización requeridos, obligándola a educarlos en casa usando un plan de estudios que reforzaba sus creencias antimédicas. El equipo de seguridad del hospital se había acostumbrado a las tácticas cada vez más agresivas de Cheryl, que incluían seguir a los doctores hasta sus coches y gritar a las enfermeras a través de las ventanas de la instalación. Llevaba un megáfono a todas partes y había memorizado docenas de estudios desacreditados que citaba durante sus enfrentamientos con los profesionales médicos. Su esposo la había dejado 6 meses antes, llevándose a sus hijos y citando su peligrosa obsesión como motivo de divorcio. La protesta de esa mañana había atraído la cobertura de las noticias locales después de que Cheryl anunciara planes para bloquear físicamente la entrada de emergencia del hospital durante las horas pico. Había pasado la noche anterior preparando discursos incendiarios y coordinándose con sus seguidores a través de aplicaciones de mensajería encriptadas que ella creía los protegían de la vigilancia del gobierno. A medida que avanzaba la mañana, Cheryl se posicionó directamente frente a las puertas del área de emergencias y sus seguidores formaron una cadena humana que impedía el acceso de las ambulancias a la instalación. Cuando una unidad de paramédicos llegó con un niño de 7 años que sufría un ataque severo de asma, Cheryl se negó a moverse a pesar de las súplicas desesperadas del equipo médico. Testigos dijeron más tarde que Cheryl gritó a través de su megáfono, acusando al hospital de dañar a los niños mientras bloqueaba el camino de la ambulancia. Se podía ver a la madre del niño suplicando desde dentro del vehículo, pero Cheryl se negó a moverse, convencida de que estaba protegiendo al niño en lugar de impedir el tratamiento. En su frenesí por detener la ambulancia, varios de los seguidores de Cheryl la ayudaron a subirse al capó del vehículo mientras las cámaras grababan. Ella trepó hacia el techo, agarrándose de la barra de luces de metal mientras gritaba a través de su megáfono. La superficie estaba resbaladiza con el rocío de la mañana y la vibración del motor en marcha, y sus zapatillas resbalaban contra la fibra de vidrio lisa. Mientras intentaba estabilizarse, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeándose la parte posterior de la cabeza en el pavimento cerca del bordillo. Los testigos la vieron convulsionar brevemente antes de quedarse inmóvil. Los paramédicos comenzaron de inmediato los esfuerzos de reanimación y la llevaron rápidamente al hospital que había estado bloqueando, pero fue declarada muerta en minutos por una lesión cerebral traumática severa. La muerte de Cheryl Brennan dejó atónita a la multitud reunida afuera. En pocos días, la asistencia meva a las protestas disminuyó, y varios de sus seguidores se distanciaron públicamente del movimiento que ella había liderado. El niño con asma fue tratado con éxito y se recuperó completamente. Era el 8 de noviembre de 2020 y las luces fluorescentes de un supermercado en Tulsa, Oklahoma zumbaban sobre la cabeza mientras los compradores de la mañana del martes recorrían los pasillos con sus carritos y listas de compras. La tienda de 45.000 pies cuadrados había implementado nuevos protocolos de salud durante la temporada de gripe, requiriendo mascarillas y proporcionando estaciones de desinfectante de manos en todo el establecimiento. Carteles colocados en cada entrada recordaban a los clientes las medidas de seguridad temporales diseñadas para proteger la salud de la comunidad.
Diane Fletcher se sentó en su coche en el estacionamiento, aplicándose lápiz labial y revisando su teléfono una última vez antes de entrar a la tienda sin la mascarilla requerida. A los 48 años, la agente de seguros había convertido en su cruzada personal desafiar las directrices de salud pública, viendo cada medida de seguridad como una extralimitación del gobierno que amenazaba sus libertades constitucionales. Sus cuentas de redes sociales estaban llenas de videos de ella confrontando a empleados de tiendas y violando deliberadamente los protocolos de salud mientras se filmaba para sus 3.000 seguidores. El comportamiento agresivo de Diane había escalado en los últimos 6 meses, resultando en prohibiciones de 4 supermercados diferentes y 2 farmacias en todo Tulsa. Había organizado manifestaciones por la libertad en espacios públicos donde los participantes violaban intencionalmente las medidas de salud, a menudo apuntando a negocios que aplicaban las pautas de seguridad. Sus clientes de seguros habían comenzado a dejarla después de que los videos de su comportamiento confrontacional se volvieran virales, pero Diane veía su rechazo como prueba de que estaba luchando la batalla correcta. Su rutina matutina ahora incluía planear qué negocios atacar para sus protestas diarias, a menudo eligiendo lugares donde sabía que su comportamiento disruptivo atraería más atención. Diane llevaba una pequeña cámara a todas partes, con la esperanza de capturar imágenes de lo que ella llamaba la aplicación tiránica de medidas de salud que podría usar para aumentar su seguimiento en línea. El gerente de la tienda había sido advertido sobre las visitas previas de Diane y había instruido a los empleados para que llamaran a seguridad inmediatamente si ella aparecía. Su reputación por confrontaciones agresivas e intentos deliberados de exponer a otros clientes a enfermedades la había convertido en una responsabilidad significativa para cualquier negocio al que entrara. Diane irrumpió por las puertas automáticas con su característica actitud desafiante, acercándose de inmediato al mostrador de servicio al cliente, donde el gerente revisaba los informes de ventas de la mañana. Anunció en voz alta que estaba allí para comprar sin usar lo que ella llamaba un pañal facial comunista, sacando su teléfono para comenzar a grabar la interacción. Cuando el gerente le pidió amablemente que se fuera, Diane comenzó su rutina habitual de toser deliberadamente sobre los clientes cercanos mientras filmaba sus reacciones. Se movió por la sección de productos, tocando frutas y verduras mientras tosía sobre ellas. Su comportamiento se volvía cada vez más errático mientras otros compradores se alejaban con disgusto y miedo. Los guardias de seguridad se acercaron con cautela, habiendo sido entrenados para desescalar situaciones con clientes disruptivos. Pero el comportamiento de Diane se intensificó rápidamente cuando comenzó a lanzar latas a los empleados, gritando sobre sus derechos constitucionales mientras continuaba filmándose. Su rostro estaba enrojecido de ira mientras agarraba artículos de los estantes y los lanzaba a cualquiera que intentara acercarse. En su furia, Diane derribó una gran exhibición de frascos de salsa de pasta de vidrio, haciendo que docenas de envases cayeran al suelo. Al retroceder para evitar la mercancía que caía, un frasco grande la golpeó en la parte superior del muslo y se rompió. Un afilado fragmento de vidrio se clavó hacia arriba en la parte interna de su muslo superior, cortando su arteria femoral. La sangre comenzó a brotar de la herida con cada latido del corazón mientras Diane se desplomaba entre los vidrios rotos y las latas esparcidas. Su teléfono continuó grabando en el suelo a su lado mientras los empleados se apresuraban a aplicar presión sobre la herida. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Pero Diane Fletcher fue declarada muerta poco después debido a una pérdida masiva de sangre causada por una lesión en la arteria femoral. Posteriormente, la tienda recibió varias quejas de clientes que dijeron que les habían tosido deliberadamente durante el incidente, y las imágenes de seguridad de su confrontación final se difundieron rápidamente en línea. Era el 3 de septiembre de 2017 y la bulliciosa atmósfera de un concurrido aeropuerto en Colorado creaba una sinfonía de equipajes rodantes, anuncios de vuelos y miles de viajeros navegando por la instalación de 1,5 millones de pies cuadrados. El fin de semana del Día del Trabajo había traído multitudes récord al aeropuerto, con filas de seguridad que se extendían casi 100 yardas mientras los agentes de la TSA procesaban a los pasajeros a través de detectores de metales y escáneres de equipaje. Tammy Rodríguez agarró la correa de nylon de su pavo real de 15 libras mientras se acercaba al control de seguridad. Su certificación falsa de animal de servicio exhibida de manera prominente en un cordón alrededor de su cuello. A los 39 años, la agente inmobiliaria había descubierto que afirmar que su mascota exótica era una necesidad médica le permitía eludir las restricciones que se aplicaban a otros viajeros. Había comprado la documentación fraudulenta en línea por $200, completa con sellos de apariencia oficial y terminología médica que intimidaba a la mayoría de los dueños de negocios para que cumplieran. El uso agresivo de Tammy de leyes falsas de animales de servicio se había convertido en su método característico para obtener un trato especial donde quiera que fuera.
Había intimidado con éxito a restaurantes, hoteles y tiendas minoristas para que acomodaran a su disruptivo pavo real, amenazando con demandas por discriminación y haciendo escenas que los gerentes preferían evitar. Su ave ya había causado incidentes atacando a otros pasajeros en autobuses y defecando en centros comerciales. Pero las amenazas legales de Tammy habían evitado consecuencias serias. El pavo real, llamado Napoleón, estaba completamente sin entrenar y nunca había recibido ninguna educación legítima de animal de servicio. Tammy había elegido el ave exótica específicamente porque su naturaleza inusual hacía que la gente fuera menos propensa a cuestionar sus afirmaciones, y disfrutaba de la atención y el trato especial que venía con tener un compañero tan inusual. Sus cuentas de redes sociales estaban llenas de fotos de Napoleón en restaurantes, aviones y otros lugares donde normalmente se prohibían las mascotas. La seguridad del aeropuerto había sido advertida sobre los intentos previos de Tammy de pasar a Napoleón por los controles sin la documentación adecuada. La habían rechazado 2 veces en el último mes, pero cada vez regresaba con documentación falsa cada vez más sofisticada y con demandas más agresivas de acomodación. Cuando Tammy se acercó al control de seguridad de la TSA, inmediatamente comenzó a filmar con su teléfono mientras exigía que se permitiera a Napoleón pasar por seguridad sin la documentación estándar requerida para los animales de servicio legítimos. Ella le gritó a la gente de la TSA sobre la discriminación contra su discapacidad, aunque no tenía ninguna condición médica que requiriera un animal de servicio. El supervisor de la TSA explicó las regulaciones federales que rigen los animales de servicio en los aeropuertos, pero la voz de Tammy se hizo más fuerte y agresiva mientras insistía en que su certificación falsa era legalmente suficiente. Otros pasajeros en la fila comenzaron a retroceder mientras sus gritos aumentaban, y Napoleón se agitaba cada vez más por el alboroto. Tammy gritó sobre violaciones de la ley de estadounidenses con discapacidades, con el rostro rojo de ira mientras agitaba sus documentos fraudulentos ante los oficiales de seguridad. El pavo real comenzó a desplegar sus plumas de la cola y a emitir llamados fuertes que resonaban por la terminal, atrayendo las miradas de cientos de viajeros cercanos. La respuesta de estrés de Napoleón al grito de Tammy activó los mecanismos de defensa natural del ave. El gran pavo real de repente se alejó de la conmoción. Sus poderosas patas lo impulsaron hacia adelante con sorprendente fuerza. Tammy había sujetado la correa de nylon a su cintura, y cuando Napoleón huyó, el tirón repentino la hizo girar violentamente. La fuerza de la correa la jaló hacia arriba sobre su hombro y debajo de su barbilla. La línea de nylon se apretó contra su garganta como un garrote, apretándose más cada vez que el pájaro se agitaba. Otros pasajeros miraban con horror mientras ella se aferraba a la correa, su rostro volviéndose azul al comprimirse su vía respiratoria. Los oficiales de seguridad acudieron a fin a ayudar en cuestión de segundos, pero no tenían una herramienta de corte disponible y Napoleón seguía forcejeando, lo que dificultaba acercarse con seguridad. Para cuando lograron liberar la correa de su cuello, Tammy había perdido el conocimiento. A pesar de la atención médica inmediata de los paramédicos del aeropuerto, Tammy Rodríguez fue declarada muerta a las 2:34 de la tarde por asfixia. El incidente provocó llamados para una verificación más estricta de la documentación de animales de servicio y directrices más claras para manejar animales disruptivos en los aeropuertos. Napoleón fue sacrificado y las investigaciones revelaron que Tammy no tenía una discapacidad legítima que requiriera un animal de servicio. Era el 12 de junio de 2015, y la vibrante atmósfera de la mañana de sábado en un mercado de agricultores del centro de Portland llenaba la plaza con los sonidos de música en vivo, vendedores charlando y familias disfrutando de los mejores productos locales del noroeste del Pacífico. El mercado semanal contaba con más de 80 vendedores que ofrecían de todo, desde verduras orgánicas hasta quesos artesanales, creando un mercado al aire libre de 2 acres que atraían a miles de compradores conscientes de la salud cada fin de semana. Beverly Chen ajustó sus bolsas de compras de cáñamo reutilizables mientras examinaba los puestos del mercado con la intensidad de un estratega militar planificando un asalto. A los 45 años, la dueña del estudio de yoga había transformado su interés por la alimentación saludable en una obsesión por la comida orgánica pura que creía era la única nutrición segura disponible en un mundo que veía como deliberadamente envenenado por la agricultura corporativa. Su conversión a una alimentación extrema solo orgánica había comenzado 3 años antes, después de leer teorías de conspiración sobre el uso de pesticidas que la convencieron de que la agricultura convencional era parte de un complot para enfermar a la población. Las visitas semanales de Beverly al mercado de agricultores se habían vuelto cada vez más confrontacionales, ya que se nombró a sí misma la policía no oficial de la pureza alimentaria, dando lecciones a otros compradores sobre sus elecciones y acosando a los vendedores sobre sus prácticas agrícolas. Llevaba un cuaderno lleno de nombres de granjas que había investigado en línea, cotejando las afirmaciones de cada vendedor con su extensa base de datos de productores orgánicos aprobados.
Sus preguntas agresivas habían llevado a varias discusiones acaloradas con los agricultores, a quienes acusaba de mentir sobre sus métodos de cultivo. El estudio de yoga que Beverly poseía había perdido la mitad de sus estudiantes durante el último año, ya que sus creencias dietéticas extremas comenzaron a influir en su enseñanza. Interrumpía las clases para dar conferencias a los estudiantes sobre los peligros de la comida no orgánica y había prohibido a cualquiera traer bocadillos convencionales a su instalación. Su propia salud se había deteriorado significativamente debido a sus patrones de alimentación restrictivos, pero se negó al tratamiento médico, alegando que los médicos eran parte de la conspiración para promover alimentos no saludables. La familia de Beverly había organizado una intervención 6 meses antes, preocupada por su dramática pérdida de peso y su comportamiento cada vez más paranoico. Había cortado el contacto con familiares que no adoptaban sus restricciones dietéticas extremas, viendo su preocupación como evidencia de que habían sido adoctrinados por la propaganda alimentaria corporativa. Esa mañana, Beverly descubrió que uno de sus vendedores de confianza estaba vendiendo tanto productos orgánicos como cultivados convencionalmente desde el mismo puesto, una práctica que ella veía como una contaminación de alimentos puros con químicos venenosos. Comenzó su confrontación en silencio, cuestionando al agricultor sobre sus métodos de cultivo mientras otros clientes examinaban su selección de verduras de verano. Cuando el agricultor explicó que cultivaba tanto productos orgánicos como convencionales para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes, la voz de Beverly se elevó a un grito que se pudo escuchar en toda la plaza del mercado. Ella gritó sobre personas siendo envenenadas, señalando los tomates cultivados convencionalmente como si fueran desechos radiactivos. Beverly comenzó a agarrar verduras convencionales de la exhibición y a lanzarlas a otros clientes, gritando advertencias sobre la contaminación por pesticidas mientras el agricultor intentaba calmarla. La seguridad del mercado se acercó a medida que su comportamiento se volvía cada vez más errático, pero Beverly estaba más allá de la razón mientras su obsesión con la pureza de los alimentos alcanzaba un punto crítico. En su furia, Beverly agarró el poste de soporte de metal del toldo del vendedor, con la intención de usarlo como un arma contra lo que veía como las fuerzas de la contaminación alimentaria. El pesado poste de aluminio era difícil de manejar en sus manos desnutridas, y mientras lo balanceaba salvajemente, perdió el equilibrio y resbaló sobre las verduras que había arrojado al suelo. Beverly cayó hacia atrás con una fuerza tremenda, aún agarrando el poste mientras el marco del toldo se inclinaba con ella. Ambos golpearon el pavimento juntos y la barra de metal le golpeó la cabeza al impactar, causando una fractura fatal en el cráneo. Nunca recuperó la conciencia entre los productos orgánicos esparcidos que había estado defendiendo, su cuerpo rodeado por las verduras que creía eran la salvación de la humanidad. Beverly Chen fue declarada muerta en el lugar a las 10:15 de la mañana por un traumatismo craneal masivo. El personal del mercado confirmó más tarde que ella había rechazado toda atención médica antes del incidente, a pesar de las advertencias sobre el deterioro de su salud. Era el 20 de enero de 2018. Y el espacioso centro comunitario en Scottsdale, Arizona, vibraba con la energía de los residentes conscientes de la salud que asistían a la Feria Mensual de Bienestar. La instalación de 500 metros cuadrados se había transformado en un mercado de vendedores de salud alternativa, compuestos que promovían desde la sanación con cristales hasta suplementos dietéticos. El sol del desierto se filtraba a través de grandes ventanas mientras casi 200 asistentes recorrían las exhibiciones de productos de salud natural. Crystal Williams organizaba su elaborada exhibición de aceites esenciales con la precisión de un químico farmacéutico, cada pequeño frasco etiquetado con audaces afirmaciones sobre sus propiedades curativas. A los 41 años, la distribuidora de marketing multinivel había construido toda su identidad en torno a la promoción de aceites esenciales como curas milagrosas para cada problema de salud imaginable. Su transformación de madre soltera en apuros a ferviente evangelista del bienestar había ocurrido en los últimos 3 años mientras ascendía en las filas de su red de productos de salud. Las agresivas tácticas de ventas de Crystal habían destruido la mayoría de sus relaciones personales, ya que amigos y familiares se cansaron de sus constantes propuestas y peligrosos consejos médicos. Había convencido a varias personas de dejar de tomar medicamentos recetados a favor de sus tratamientos con aceites, incluyendo a un vecino diabético que había sido hospitalizado después de dejar de usar insulina basándose en las afirmaciones de Crystal de que el aceite de canela podía curar la diabetes. La Feria de Bienestar representaba la mayor oportunidad de Crystal para reclutar nuevos clientes. Había preparado una demostración elaborada diseñada para probar la seguridad de sus productos, planeando aplicar aceites sin diluir directamente sobre su piel mientras hacía afirmaciones extravagantes sobre sus propiedades curativas. La presentación de Crystal rápidamente atrajo a una multitud mientras demostraba usos cada vez más imprudentes de sus productos, afirmando que eran completamente seguros. Abrió varias botellas de aceite puro de eucalipto y árbol de té que había comprado a un proveedor en línea no regulado que anunciaba formulaciones extra concentradas.
Crystal anunció que probaría la seguridad de los aceites aplicándolos directamente sobre su piel, explicando que su mayor potencia los hacía más efectivos que los productos de aromaterapia estándar. Vertió el aceite de eucalipto sin diluir sobre sus antebrazos y lo frotó en su piel. En cuestión de minutos, sus brazos se pusieron rojos y comenzaron a ampollarse mientras los aceites concentrados causaban quemaduras químicas. Los fuertes vapores llenaron el aire y varias personas cercanas comenzaron a toser por los vapores abrumadores. Poco después, la alta concentración de impurezas químicas en los aceites no probados desencadenaron una reacción alérgica severa que rápidamente progresó a anafilaxia. Su vía respiratoria comenzó a cerrarse y su presión arterial bajó mientras tropezaba detrás del puesto y colapsaba mientras los transeúntes pedían ayuda. Los paramédicos estacionados en la feria de bienestar llegaron en cuestión de minutos y comenzaron los esfuerzos de reanimación. Pero Crystal Williams fue declarada muerta a las 2:47 de la tarde por un shock anafiláctico provocado por la exposición a aceites esenciales no diluidos de una fuente no regulada. La feria de bienestar fue cerrada inmediatamente y el incidente provocó un renovado escrutinio sobre las ventas de aceites esenciales no regulados y las afirmaciones de salud falsas. Era el 7 de marzo de 2013, y las austeras cámaras de un ayuntamiento en Texas se llenaron con la mezcla habitual de ciudadanos preocupados y activistas locales que asistían a la reunión mensual del Consejo Municipal. La cámara de 200 asientos resonaba con conversaciones sobre presupuestos municipales y cuestiones de zonificación mientras los residentes esperaban su turno para dirigirse al Consejo durante el periodo de comentarios públicos. Las luces fluorescentes se reflejaban en las superficies de madera pulida mientras los funcionarios de la ciudad revisaban los puntos de su agenda. Janet Morrison agarraba sus carteles de protesta hechos a mano mientras esperaba su turno para hablar. Su obsesión con la fluoración del agua había consumido su vida durante los últimos 2 años. A los 52 años, la higienista dental se había convertido irónicamente en la activista más vocal contra el flúor de la ciudad, a pesar de su formación profesional en salud bucal. Su transformación comenzó después de leer teorías de conspiración en línea que la convencieron de que el flúor era un agente de control mental del gobierno en lugar de una medida de salud pública. Las apariciones mensuales de Janet en las reuniones del Consejo de la ciudad se habían vuelto cada vez más disruptivas, ya que excedía los límites de tiempo para hablar e interrumpía a otros oradores con discursos divagantes sobre los peligros del fluoruro. Su antiguo empleador la había despedido después de que comenzara a aconsejar a los pacientes que no usaran pasta de dientes con flúor, lo que llevó a un aumento de caries en varios niños cuyos padres siguieron su consejo. Durante el periodo de comentarios públicos, Janet se acercó al podio con sus grandes carteles de madera y comenzó su habitual diatriba sobre el uso del flúor para el control de la población. Cuando el presidente del consejo le recordó el límite de 3 minutos para mí hablar, Janet se agitó y comenzó a agitar sus carteles de protesta mientras continuaba hablando. Los oficiales de seguridad se acercaron para escoltarla fuera del podio, pero Janet se volvió violenta y comenzó a agitar sus pesados carteles de madera contra cualquiera que intentara retirarla. En sus movimientos frenéticos, tropezó hacia atrás mientras agitaba salvajemente uno de sus grandes carteles de protesta, perdiendo el equilibrio mientras luchaba contra los oficiales de seguridad que intentaban contenerla. Janet cayó hacia atrás con una fuerza tremenda, golpeándose la cabeza contra los escalones de mármol que conducen a la plataforma elevada de la Cámara del Consejo. El impacto causó un trauma craneal severo y nunca recuperó la conciencia a pesar de la atención médica inmediata de los paramédicos que llegaron en cuestión de minutos. Janet Morrison fue declarada muerta a las 7:23 de la tarde mientras aún sostenía folletos sobre los peligros del flúor, sus teorías de conspiración cobrando su vida en la misma cámara donde había pasado años promoviéndolas. La reunión del Consejo de la ciudad se suspendió de inmediato y, de manera irónica, la muerte de Janet llevó a un aumento del apoyo público a la fluoración del agua, ya que los residentes rechazaron las teorías de conspiración extremas que habían consumido sus últimos años. Gracias por ver. Haz clic en el siguiente video para descubrir hasta dónde llegarán las personas para demostrar que tienen razón.